Deberían ser los miembros más inocentes de la sociedad, pero los niños pueden ser capaces de los asesinatos más horribles, premeditados y violentos. Pensé que eran tan sádicos con lo que le hicieron a mi hijo. Malvados, pura maldad. ¿Qué es lo que impulsa a estos niños a matar a extraños, a su familia, incluso a sus amigos más cercanos? Lo he bloqueado completamente de mi vida. He fingido que él ha muerto junto con ella. En el campo de Wiltshire, en su corazón se encuentra el tranquilo pueblo de Caen. En la mañana del viernes 3 de mayo de 2019, Thomas Griffiths, de 17 años, salió de una estación de autobuses cercana. Se le vio nuevamente, 10 minutos después, en un autobús, saltándose el colegio. Nadie lo sabía, pero estaba a punto de cometer un asesinato horrible. El tipo de agresión que fue, y la naturaleza feroz de la misma. ¿Cómo pudo un joven de 17 años hacerle eso a otra persona? El cuerpo de Ellie Gould, una escolar de 17 años, sería encontrado por su devastado padre. Y ella estaba fría. Estaba muy fría. Estaba rígida. No pude moverla realmente. Thomas Griffiths estranguló a su exnovia en su cocina, luego la apuñaló salvajemente 13 veces en un asesinato que conmocionaría a la nación. ¿Cómo puedes poner tus manos alrededor del cuello de alguien y apretar mientras te luchan hasta que dan su último aliento y luego coger un cuchillo? Apuñalar a algo 13 veces en el cuello. ¿Qué tipo de persona puede hacer eso? Están enfermos de la cabeza. Luego Griffiths intentó de manera infantil hacer parecer que se trataba de un suicidio. Tom limpió el cuchillo en el fregadero y luego lo colocó de nuevo en ella cuando ella ya estaba muerta. ¿Cómo es que este chico tranquilo, prefecto de la escuela y deportista entusiasta, se convirtió en un asesino salvaje? Sí, era completamente normal. Nunca habrías pensado que podría ni siquiera hacerle daño a una mosca. En esta parte idílica del suroeste rural de Inglaterra, Ellie Gould, de 17 años, tenía un futuro brillante por delante. Sí, estaba al borde de la adultez. Estaba floreciendo en esta hermosa joven. Estaba trabajando duro en la escuela, estudiando mucho para los exámenes de A-Levels. Acababa de conseguirse un pequeño trabajo, sirviendo en el National Trust, y estaba aprendiendo a conducir. Estaba mirando universidades. Ella asistía a la escuela Ardinewis en Chippenham con su grupo de amigos cercanos. Wiltshire es un lugar muy seguro para vivir. Es uno de los condados más seguros del país. Tiene algunas comunidades prósperas. Los homicidios en Wiltshire son bastante raros. Pero el 3 de mayo de 2019, lo impensable sucedió aquí cuando Ellie Gould fue estrangulada y apuñalada hasta la muerte. Ellos confiaban en Thomas Griffiths. Había estado en la cocina solo unos meses antes celebrando el cumpleaños número 17 de Ellie y luego le quitó la vida en esa misma cocina. Todo este caso es trágico. Por fortuna, en enero de 2019, comenzó a salir con Thomas Griffiths, un compañero de clase en su escuela. Fue su primer novio serio. Y un día, cuando llegó a casa de la escuela, me dijo: «Oh, mamá, un chico me invitó a salir». Y yo le dije: «Ah, qué bien. ¿Lo conoces? ¿De dónde lo conoces? Él es amigo de algunos de los chicos». Para Ellie, Griffiths era un buen partido. Poco sabía ella, o cualquiera de sus amigos, que este chico tranquilo se convertiría en un asesino brutal. Sí, era completamente normal. Nunca habrías pensado que podría ni siquiera hacerle daño a una mosca. Creo que solo vimos su lado tranquilo porque tal vez se sentía intimidado por las grandes personalidades de nuestro grupo. Pero ella nos contó que era mucho más cariñoso, abierto, ruidoso, divertido y extrovertido cuando estaba con ella. No hubo ninguna indicación para nosotros de que pudiera hacerle daño a alguien. No hubo ninguna indicación en su historia, de nuestras investigaciones, que nos hiciera pensar que se convertiría en un asesino. Los padres de Ellie no dijeron nada en ese momento, pero sí tenían reservas sobre Griffiths. La madre de Griffiths trabajaba en una escuela apoyando a niños con necesidades educativas especiales. No sabemos nada sobre su familia. Lo único que sabemos es que su madre es profesora de Shenko en una escuela primaria en Chippenham. Obviamente, ella ha tenido formación profesional para identificar rasgos en los niños. Así que nos cuesta creer que no haya visto nada en su propio hijo. Thomas Griffiths era conocido por ser un buen estudiante y un prefecto de la escuela. Incluso destacaba en deportes. Las personas que practican deportes a ese nivel a menudo han sido entrenadas para ocultar sus emociones. Actúan en el momento. Nada más importa en el momento, excepto su deseo de ganar.
Y me pregunto si algunas de esas cosas podrían darnos una idea sobre su personalidad. Griffiths iba bien en la escuela y tenía una vida familiar feliz. Había pocas pistas sobre por qué pronto cometería un asesinato tan brutal. Hay una pequeña minoría de asesinos con los que he trabajado, a quienes describiría como profundamente incomprensibles. Literalmente, no hay nada que pueda descubrir sobre ellos ni que estén dispuestos a hablar, lo que explique sus acciones. Y tengo la impresión de que Thomas Griffiths encaja en ese patrón. Es profundamente incomprensible. Podría entenderlo en parte si fuera alguien que hubiera crecido en el sistema de cuidado, que hubiera sido rechazado, que se sintiera no amado, pero Griffiths tenía todo. Tenía una crianza estable, padres que lo apoyaban, todo lo que quería. Pero no podía soportar el rechazo. Solo un monstruo consentido, un monstruo malvado. En el tranquilo pueblo de Caen, en Wiltshire, Ellie Gould, de 17 años, tenía sueños de ir a la universidad y luego una carrera en la policía. Esos sueños se vieron cruelmente truncados en mayo de 2019, cuando fue estrangulada y apuñalada 13 veces por el chico con el que había estado saliendo durante solo 3 meses. Ellie Gould vivía en Caen y Thomas Griffiths en las cercanías de Derry Hill, ambos a un corto viaje en autobús de su escuela. En retrospectiva, había señales de la personalidad problemática de Griffiths, pero nada que gritara peligro en ese momento. Era callado, distante y no muy social, incluso en la mesa del comedor. En los meses previos al asesinato, la familia de Griffiths había experimentado algunos problemas de salud, pero no parecían ser una excusa para sus acciones. Todo joven enfrenta desafíos, pero no todos responden con violencia. Ellie y Thomas habían estado saliendo durante algunos meses, pero Ellie comenzó a cuestionar la relación a medida que aumentaban las presiones escolares. Se cansó de su posesividad, especialmente cuando él comenzó a hablar sobre el matrimonio y los hijos, mientras ella solo quería concentrarse en sus estudios y en sus amigos. Le confió a su amiga Harriet que quería romper, y aunque no se preocupaban por cómo reaccionaría Thomas, Ellie estaba decidida a terminarlo. Al día siguiente, después de que Ellie terminara la relación, Griffiths la confrontó. Estaba desesperado por reconciliarse, pero Ellie se mantuvo firme en su decisión. Más tarde, Griffiths salió de la escuela, se fue a casa, se cambió de ropa y tomó el coche de su madre sin licencia. Las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo hacia Caen, donde vivía Ellie. Cuando llegó a su casa, ocurrió la tragedia. Más tarde, envió mensajes a sus amigos diciendo que se estaba autolesionando y luchando emocionalmente, aunque nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Alrededor de las 3 de la tarde, el padre de Ellie llegó a casa y la encontró sin vida en la cocina, mientras que Griffiths ya había dejado la escena, dejando a todos conmocionados por el asesinato. En el suelo de la cocina, con la isla en el medio y sus piernas asomando por el lado. Mis primeros pensamientos fueron, sí, se ha caído. Se ha caído, se ha golpeado la cabeza y se ha hecho daño. Así que me agaché para ver si estaba bien. Y estaba fría. Estaba muy fría. Estaba rígida. Así que no pude moverla. Así que pensé que probablemente se había subido a la encimera para sacar algo del armario y se había caído y golpeado la cabeza. Luego me agaché un poco más y vi que había muchas manchas de sangre alrededor de esa parte de la cocina, lo cual no habría sido de una caída, pero no podía entender qué había pasado. Estaba en pánico. Así que llamé inmediatamente a una ambulancia. Y, sí, ellos trataron de decirme cómo reanimarla. Y les dije que era inútil. Creí que ella estaba muerta. Sí, fue horrible. El padre de Matt llamó inmediatamente a Carol. Y giré la esquina hacia nuestra casa y había coches de policía abandonados por todas partes y una ambulancia en la entrada. Varios coches de policía y luego solo te veía sollozando al final de la entrada. Y salí del coche porque no podía acercarme a su casa debido a la cantidad de vehículos. Corrí hacia ella y le pregunté, ¿qué ha pasado? Y realmente no podías hablar conmigo, ¿verdad? Y yo dijiste, está muerta. Y fue como, ¿qué? Oh, ¿qué ha pasado? Ellie Gould murió ese día en la cocina, la misma cocina en la que Griffiths había estado sentado y comiendo con su familia. Nos sentamos en la comisaría, ¿no? En esa sala familiar. Simplemente atónitos, tratando de... ¿Qué ha pasado? Incredulidad, solo incredulidad total. Ella había sido estrangulada y tenía 13 heridas de cuchillo separadas en el cuello. Pudimos decir que hubo una compresión significativa de su cuello. Y la ubicación de las heridas, de las cuales al menos 13 estaban en el lado izquierdo del cuello, sugería que,
Lo más probable es que ella estuviera incapacitada por esa compresión, por ese estrangulamiento, y que las heridas causadas fueran catastróficas. Hubiera sido muy poco lo que alguien podría haber hecho. Él usó un exceso de violencia. Con eso quiero decir que atacó más de lo necesario para matarla. Y generalmente cuando trato con cuestiones de exceso de violencia, eso implica que la persona está fuera de control. Definitivamente no estaba en control en el momento en que cometió el asesinato. El arma homicida fue un cuchillo del propio set de cocina de los Gould, pero los forenses notaron algo inusual. La posición en la que se encontró a ella fue que estaba boca abajo en la cocina. Estaba tendida sobre su frente y el cuchillo que se usó aún estaba dentro de su cuello. En el momento en que fue encontrada por su padre, lo que los oficiales pudieron decir fue que la mano de ella estaba sobre el cuchillo. Su mano derecha estaba sobre el cuchillo, de modo que cruzaba su cuerpo, y estaba sujetando el cuchillo. Entonces, ella estaba tendida boca abajo, estaba sobre su brazo y su mano estaba sobre el cuchillo. Los detectives descartaron rápidamente el suicidio y comenzó la búsqueda del asesino de Ellie. La mayoría de los homicidios en un entorno doméstico son cometidos por personas que conocen a la víctima. El 70% de las mujeres víctimas de homicidio son conocidas por el agresor. Las investigaciones puerta a puerta demostraron ser fructíferas e enfocaron la sospecha en una sola persona. Sabíamos que un vecino había visto a alguien acercarse a la puerta de la casa y la descripción de esa persona coincidía con la del compañero de trabajo de un autografista ilegal. Griffiths fue dejado en casa de un amigo en Caen por su madre y luego fue encontrado con arañazos frescos en la cara, lo que sugería heridas defensivas. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato de Ellie Gould. Cuando la familia de Ellie se enteró del asesinato, sospechó inmediatamente de Griffiths. A pesar de negar su implicación, el teléfono de Griffiths y las pruebas de las cámaras de seguridad lo vinculaban con la escena. Los datos de localización de su teléfono confirmaron que estuvo en la casa de Ellie, y un Fiesta plateado en el que fue visto tenía una matrícula coincidente con la suya. La evidencia forense también encontró ADN de Ellie en unos zapatos deportivos en la casa de Griffiths. Una investigación adicional reveló que Griffiths había ocultado pruebas, una bolsa que contenía ropa manchada de sangre, cerca de su casa. A pesar de esto, él se negó a confesar, afirmando que perdió el control y no podía recordar los detalles del crimen. Ellie había sido estrangulada y apuñalada 13 veces. La muerte de Ellie fue confirmada por la policía a sus amigos, y la noticia se extendió rápidamente. Uno de sus amigos recordó luego haber sospechado de Griffiths, ya que él había sido la única persona en su vida que podría haber cometido tal acto. Griffiths fue arrestado el 3 de mayo de 2019 y acusado de asesinato. En el juicio, admitió haber causado su muerte, pero negó el asesinato, afirmando que no recordaba por qué ni cómo la mató. El caso suscitó preguntas sobre su falta de remordimiento e incapacidad para explicar sus acciones, dejando a los afectados con la esperanza de que eventualmente revelara toda la verdad sobre lo que ocurrió ese día. Fue difícil creer que el joven en traje de graduación, alguien que había parecido tan inocente solo un año antes, pudiera cometer un crimen tan monstruoso. No era físicamente imponente, pero su mente estaba enferma. Mantuvo la cabeza agachada durante todo el juicio, negándose a hacer contacto visual. Venía de una familia estable, tenía una buena educación y amigos. Durante la audiencia, el abogado defensor de Griffiths intentó pintarlo como una buena persona, lo que enfureció a todos. Una buena persona no mata a alguien, especialmente a alguien a quien se suponía debía amar. Griffiths no tenía antecedentes penales. Había sido recientemente nombrado prefecto y había participado en actividades extracurriculares. La defensa citó los problemas de salud de su familia y el estrés por los exámenes, pero la pregunta seguía siendo si el asesinato fue premeditado. Aunque había signos de premeditación, el crimen en sí parecía más impulsivo. El cuchillo utilizado era de la casa de Ellie, no uno que Griffiths trajera consigo. Griffiths fue condenado a 12 años y medio. Parecía insuficiente para la devastación que causó a la familia, amigos y comunidad de Ellie. Carol, la madre de Ellie, sintió que la sentencia no traía justicia, pero ningún resultado podía devolverles a su hija. Griffiths fue tratado como un niño ante la ley, un hecho por el cual los padres de Ellie están luchando por cambiar. Ellos argumentan que alguien a solo un día de la adultez no debería ser tratado como un niño al momento de la sentencia. Los amigos de Ellie también han lanzado una campaña en su nombre, abogando por clases obligatorias de defensa personal en las escuelas para prevenir tragedias similares. Están decididos a mantener su legado vivo y a proteger a otros del dolor que ellos han soportado.
Griffiths podría ser elegible para libertad condicional en 2029, y el pensamiento de su liberación aterroriza a aquellos que amaban a Ellie. Aunque Ellie ya no está, nunca la olvidaremos. En su escuela se creó un monumento conmemorativo, un potrillo rodeado de flores y una placa en honor a su espíritu alegre. Los alumnos que nunca la conocieron compartieron cartas sobre cómo su simple sonrisa hacía que sus días fueran más brillantes. La amabilidad y positividad de Ellie conmovieron a muchos, y su recuerdo vivirá a través de quienes continúan compartiendo su historia. En realidad, no hubo límites. La recuerdo como una niña encantadora y alegre que realmente trae el sol a mi vida. De hecho, tengo un tatuaje de un girasol en el brazo porque me recuerda a ella. Y creo que así es como la recuerdo, como esta cosita amarilla brillante y alegre. Llevamos el dolor de perder a Ellie todos los días de nuestras vidas. Nos despertamos por la mañana y es lo primero en lo que pensamos y lo llevamos con nosotros. Todos los días intentamos seguir adelante con la vida lo mejor que podemos, pero el dolor nunca se irá.